Denle un aplauso al Señor, hermanos, en esta mañana, amén. ¿Cuántos están gozosos, hermanos? ¿Cuántos están alegres de poder estar en la casa del Señor? Así que vamos a echar fuera el cansancio, el sueño, fuera en el nombre de Jesús, amén. Y vamos a darle este tiempo a la palabra del Señor. Disponga su corazón, disponga su espíritu para recibir palabra. En esta mañana sean todos bienvenidos a la casa del Señor, amén, hermanos. Bendecimos ahí nuestros hermanos que están ahí conectados por los diferentes medios. Que Dios bendiga sus vidas. Es Templo Getsemaní con amor a las naciones. Les bendecimos en el nombre del Señor y les agradecemos el que estén conectados transmisión tras transmisión, el que compartan los videos. Y le hago esa invitación a que comparta, bendiga a alguien con la palabra. Hay necesidad de Dios en este tiempo, así que Dios bendiga su vida donde quiera que usted se encuentre. Y la iglesia Getsemaní dice, amén, gloria al Señor, aleluya. En esta mañana, hermanos, pues vamos a compartir el tema, las armas del creyente. Y así como está en pie, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Le invito que vaya a Efesios capítulo 6. Un versículo ahí solamente de la palabra. Toda la iglesia sea bienvenida, hermanos, en esta mañana. Creo que todos somos de casa, no hay visitas, así que pues Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Está ahí conmigo, hermanos. Efesios capítulo 6. Versículo 12, ahí dice la palabra, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por este honor, este privilegio y esta responsabilidad tan grande, Padre, de poder hablar tu palabra en esta mañana a tu iglesia redimida, Padre, con tu sangre preciosa, Padre. Permite que esta palabra, Padre, penetre en lo más profundo de nuestro corazón, que dé fruto al 100%, Padre. Bendigo cada uno de mis hermanos que estén ahí conectados. Aquellos que van a escuchar, Padre, la retransmisión, bendice sus vidas, Padre amado, en el nombre de Jesús, y bendice tu iglesia presente, mi Dios. Gracias te damos, Padre, y te doy la gloria y la honra pidiéndote, Padre amado, de tu gracia, Espíritu Santo, y que tú fluyas, mi Dios amado, a través de tu palabra, que es viva, que es poderosa, que es bendita, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, gloria, honor y honra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Aleluya, bendito Dios. Como iglesia, hermanos, tenemos que pelear dos tipos de batallas. Una en contra de nuestra propia carne y otra en contra de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que son las batallas espirituales. Las batallas de la carne, hermanos, somos nosotros mismos los que determinamos perderlas o ganarlas. Porque ya Cristo, hermanos, sujetó el pecado en la carne para que nosotros por medio de Él las podamos vencer, hermanos. Podamos vencer toda debilidad, toda tentación de la carne, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya sabemos, hermanos, y conocemos las tentaciones de la carne porque luchamos en contra de ellas todos los días. Sabemos lo que la palabra del Señor nos dice, que el ocuparse de la carne es muerte.
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y hay ahí, hermanos, una lucha constante entre la carne y el Espíritu. La carne busca las cosas terrenales, las cosas del mundo. El Espíritu busca las cosas celestiales, las cosas espirituales, hermanos. Y esa lucha la tenemos que luchar todos los días, hermanos. No me quiero, hermanos, enfocar mucho en esto. Más bien me quiero enfocar, hermanos, en nuestras armas de victoria. Las armas de nuestra victoria, las cuales nosotros conocemos, pero que muy poco practicamos, hermanos. Número 1, la más conocida. ¿Cuál cree usted, hermanos? La oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. La palabra del Señor nos habla en Colosenses capítulo 4, versículo 2, y nos insta a que perseveremos y velemos en la oración, hermanos. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que la oración de fe sanará al enfermo. La palabra nos dice, hermanos, también que la oración de arrepentimiento trae salvación para el ser humano. La palabra nos dice, hermanos, que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre y pidieren algo al Padre en oración, ¿el qué? Oirá, ¿verdad? Entendemos y sabemos, hermanos, que a través de la oración nos acercamos a Dios. A través de la oración tenemos comunión con el Padre. A través de la oración sabemos que hay un poder sobrenatural, amén. Esa es una arma poderosa que como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que hacerla nuestra y practicarla en nuestra vida diaria, hermanos. Pero quiero enfocarme o mencionar un poquito más acerca de otra de las armas poderosas que tenemos. Igual de poderosa la oración, pero que se menciona un poquito menos. Y es, hermanos, el ayuno. ¿Para qué sirve el ayuno, hermanos? ¿Para qué nos ayuda el ayuno? El ayuno, hermanos, nos ayuda para fortalecer nuestro espíritu, para doblegar esta carne que está vendida al pecado, hermanos. El ayuno, hermanos, fortalece nuestro espíritu y nos ayuda a vencer, hermanos, aquellas tentaciones que aún a través de la oración nos es difícil doblegar, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, hermanos, le puso 2 tentaciones dirigidas a la carne, que fue cuando tuvo hambre y cuando le ofreció la gloria de todos los reinos. ¿Se acuerda? Le ofreció poder, grandeza, riquezas. Y hermanos, es una de las tentaciones donde mucho creyente cae. Ministros y creyentes regulares. Porque por la abundancia, por la grandeza, muchos comienzan a hacer a un lado a Dios y se apartan de Dios. Muchos ministros que comienzan bien por el ser reconocidos, por la fama, comienzan a ser tentados y derribados, hermanos. Otra de las tentaciones que el diablo le puso fue
un ataque directo, hermanos, al espíritu, en lo espiritual. Mateo 4:6, no sé si mi hermana me lo puede poner ahí, si no aquí lo buscamos. Ahí nos dice, hermanos, y les dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. El siguiente, hermanas. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué era lo que el diablo estaba tratando de hacer? Provocar en Jesucristo, hermanos, el probar o el tentar a Dios, hermanos. Un ataque en lo espiritual. ¿Cuántas veces el diablo nos lanza ese tipo de ataques? Para nosotros tentar a Dios. Para nosotros probar a Dios por lo que está escrito en su palabra. Pero como nuestro Señor Jesucristo ya había orado y ayunado 40 días, Él pudo, hermanos, vencer toda tentación. Su espíritu estaba fortalecido y Él venció, dándonos ejemplo a nosotros, hermanos, para que nosotros a través de Él seamos también vencedores, hermanos. Hebreos 4:15, ¿qué nos dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, hermanos. Y Él está ahí para socorrernos, para fortalecernos, para ayudarnos a vencer toda debilidad, hermanos, toda tentación de la carne y todo ataque que el enemigo lance aún a nuestro espíritu, hermanos. Pero tenemos que acercarnos a aquel que ya venció, hermanos. Gloria sea el nombre de Jesús. También el ayuno, hermanos, nos ayuda para recibir revelación de parte de Dios, como fue en el caso de Daniel. Que la palabra del Señor nos dice que estuvo en ayuno, en oración, en ruego, orando por el pecado de su pueblo. Y no solamente le fue contestada su petición, sino que también, hermanos, le fue revelado de parte de Dios la profecía de las 70 semanas. Para eso también nos ayuda el ayuno, hermanos. Para recibir revelación de parte de Dios. Cuando uno se mete en ayuno, en oración, el Señor te revela las cosas ocultas que tus hijos andan haciendo, que tu cónyuge está haciendo. El Señor te revela, hermano, el pecado de la congregación, para que con amor vayas y ministres y exhortes y des lo que Dios te da. Pero eso se da a través del ayuno, hermanos. Número 3, el ayuno también nos ayuda para recibir gracia de Dios, hermanos. Como fue en el caso de la reina Esther, que se puso a ayunar con sus doncellas y con todos los judíos que se encontraban, hermanos, en el reino del rey Asuero. En aquel entonces se había declarado un edicto de darle muerte a todo judío que estuviera en cualquier provincia de este reino, hermanos. Y la reina se sometió a un ayuno juntamente con todos los judíos para pedir gracia de Dios, para poderse presentar delante del rey, hermanos, para interceder por su pueblo. Porque todo aquel que se presentaba sin que el rey le mandara llamar, hermanos, le daban muerte, hermanos. A excepción de que el rey extendiera su cetro. Y esta mujer, juntamente con los judíos que se encontraban ahí en todo el reino, con sus doncellas, dice la palabra que se pusieron
en ayuno, para buscar, para pedir la gracia de Dios para ella poderse presentar delante del rey, hermanos. Y pudo interceder y pudo salvar a su pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. El ayuno, hermanos, también nos ayuda para recibir la dirección y la guianza de Dios en nuestra vida personal y dentro del ministerio, hermanos. En Hechos capítulo 13, versículo 2 nos dice, hermanos, que la iglesia oraba y ayunaba y que el Espíritu Santo habló para que apartaran a Pablo y a Bernabé para la obra del Señor, hermanos. Y esto es algo muy importante, hermanos. Pedir la guianza y la dirección de Dios. Como hijos de Dios, nosotros ya no podemos tomar decisiones así nada más a la ligera, hermanos. Como hijos de Dios debemos de aprender a consultar a Dios, a pedirle dirección y guianza de Dios en nuestras decisiones, hermanos. Recordemos a Sara, hermanos. Tomó una decisión a la ligera. Había una promesa de parte de Dios para Abraham, que le daría descendencia, ¿se acuerdan? ¿Y qué fue lo que hizo Sara? Pues como se tardaba la promesa, Sara, pronta y acomedida, mira, aquí está mi sierva, tómala, y el hijo que tengas con ella, pues será como si fuera mío. Y una vez que la sierva tenía el hijo, ya le andaba a Sara, hermanos. Porque entonces Agar dice que se enseñoreaba de ella, se burlaba y la humillaba. A hoy sí ya no le gustó a Sara. Y va corriendo y le dice, oye, despídeme esta criada. ¿Quién se metió en el problema, hermanos? ¿Fue Dios quien la metió? No. Ella solita se metió por su mala decisión, porque no consultó a Dios, porque no esperó en Dios. A veces nosotros somos desesperados, hermanos, y queremos ayudar a Dios. A veces nosotros no consultamos a Dios, hacemos cosas de las que después estamos afligidos, estamos tristes, estamos en problemas y para colmo le echamos la culpa a Dios. ¿Y Dios nos metió ahí? ¿Le preguntamos a Dios si eso era lo que Él quería que hiciéramos? Entonces, ¿por qué culpamos a Dios? Y luego están desanimados, desalentados, porque no consultaron a Dios. Como hijos de Dios tenemos que aprender, hermanos, a consultar a Dios, hermanos, para tomar decisiones. No podemos nomás decidir lo que yo quiero, sino, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No solamente en nuestra vida, hermanos, personal, sino dentro del ministerio. Es necesario pedir la guianza, la dirección de Dios, hermanos. Porque nosotros como seres humanos nos equivocamos. Nosotros, al igual que Saúl, cuando fue a ungir, que Samuel, perdón, se me confunden los nombres, empiezan igual, con la S. Al igual que Samuel, cuando iba a escoger el sucesor de Saúl, ¿qué fue lo que pasó? Miró el primer hijo, fuertote, grandote, y dijo, de seguro que este es el ungido de Jehová. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Señor, ese no es. Y pasó el segundo y pasó el tercero y el Señor, ese no es. Porque Dios no ve lo que el hombre ve con sus ojos naturales, hermanos. En apariencia, el hombre puede ser engañado, pero a Dios no lo podemos engañar. Él conoce la mente y el corazón del hombre, hermanos. Por eso es que es importante consultar a Dios, pedirle la dirección a Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quién es, Señor, a quien tú quieres que yo ponga en este lugar? Y esto para los líderes, pastores, ministros.
No podemos porque aquel me cae bien, aquí lo pongo, porque después va a cosechar, hermano. La consecuencia. Es necesario, hermanos, que aprendamos a pedir la guianza y la dirección de Dios, hermanos, en todas las áreas de nuestras vidas. El ayuno también nos ayuda, hermanos, para recibir la protección de Dios, como fue en el caso de Esdras. Cuando iban regresando, hermanos, del cautiverio de Babilonia, iban a Jerusalén y dice que él no pidió tropas para que los protegieran. Vaya conmigo a Esdras capítulo 8, versículo 21, hermanos. Algunos quizás no están muy familiarizados con esto y quiero leerle ahí. Mire lo que dice. Esdras 8, 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Ya Esdras le había hablado de las grandezas de Dios, del poder de Dios, de la cobertura de Dios. Y pues Esdras se sintió apenado y ahora ¿cómo le voy a salir? Le voy a decir, pues dame ejército que nos protejan. ¿Y dónde está el Dios que tú me dices que es grande y que es poderoso? Por eso él tuvo vergüenza pedir, hermanos, pero pidió la protección mayor, la protección, hermanos, más poderosa que puede uno tener como ser humano, y es la protección de Dios, hermanos. Aleluya, dice, déselo al Señor, hermanos. Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. ¿Cuántos necesitamos la cobertura de Dios, hermanos? Pues busquémosla, hermanos, a través del ayuno. Vemos que el enemigo hace estragos en la familia, en el hijo, en el matrimonio, pero no queremos pagar este precio. No queremos tomar estas armas que son poderosas para destrucción de fortalezas, hermanos. El ayuno, hermanos, y la oración son armas, hermanos, poderosas que necesitamos hacerlas nuestras, usarlas como hijos de Dios que somos, hermanos. Estas dos armas, el ayuno y la oración, hermanos, van unidas, van juntas de la mano. Recordemos, hermanos, aquel hombre que trajo a su hijo que estaba endemoniado a los discípulos para que le libertaran. Y los discípulos no pudieron. Pero luego viene y se lo trae al maestro. Y mire, rapidito, aquel hombre dice que al instante fue libre. Los discípulos, asombrados ya cuando estaban a solas con el maestro, pues yo creo casi así, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos liberarle? Y el Señor les da la respuesta. Número 1, por vuestra poca fe, que juega un papel importante, hermanos, para que el poder de Dios se glorifique en nuestras vidas, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Y número 2, el Señor les dice, porque este género no sale sino con oración y algo extra, y ayuno. Así que estas dos cosas, hermanos, van de la mano, son esenciales en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, hermanos. La oración y el ayuno,
hermanos, son armas poderosas que necesitamos apropiarnos, porque a través de eso se rompen cadenas, se rompen ligaduras de pecado, hermanos. Hay poder y hay libertad, hermanos. A través del ayuno y la oración, el Señor, hermanos, guía nuestra vida a tener un corazón recto, temeroso, nos guía a hacer justicia, nos guía a apartarnos de iniquidad, hermanos. Fortalece nuestro espíritu para poder vencer toda debilidad y tentación de la carne. A través del ayuno y de la oración, aunque no haya mucho gozo, hermanos, el Señor nos hace ver nuestras fallas, nos hace entender nuestro pecado, hermanos. ¿Qué fue lo que le pasó a Saulo cuando el Señor lo tumbó del caballo? ¿Se acuerdan? Que iba a perseguir y a matar cristianos. Pero el Señor ahí le da un encuentro y le dice: vete adentro de la ciudad, y lo puso 3 días. No comió y no bebió. Saulo, andas muy carnudito y te tienes que someter esa carne. Y a través de ese ayuno que estuvo Saulo, Dios preparó su corazón para que cuando fuera Ananías, que tenía miedo ir para allá y pusiera su mano, cobrara la vista. ¿Quién le podía decir a Saulo: Saulo, estás mal al perseguir a los cristianos? Nadie. Porque aquel que le dijera le daba cuello, hermanos. Aún Ananías, recibiendo el mandato de Dios, le dice: ay, Señor, pero ¿qué no es aquel el que anda matando a todos los cristianos? ¿Cómo tú me mandas, Señor, para allá? No había quien le hiciera ver su pecado a Saulo, hermanos. Pero el Señor lo metió, hermanos, en un ayuno obligatorio de 3 días. Y ahí el Señor trató directamente con él. Y ahí el Señor quebrantó su corazón. Cuando llegó Ananías, hermano, sedito, cambiado y transformado. Porque a través del ayuno y la oración, el Señor nos hace ver nuestro pecado, hermanos. Nuestras faltas. Somos buenos para ver el pecado de los demás, pero no queremos ver el nuestro. Y a través del ayuno y la oración, el Señor nos revela a nosotros nuestra condición espiritual, hermanos. ¿Qué pasa en los matrimonios, hermanos? Acá entre nos. Señor, cambia a este hombre. Señor, cambia a esta mujer. Y le ponemos la lista al Señor: es que es esto y esto y esto y esto y esto. Señor, cámbialo, cámbialo, cámbiala, cámbiala. Y el Señor, ¿cómo nos mirará? Sí, te estoy oyendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Pero el Señor te inquieta en tu corazón y te dice: pónteme en ayuno y en oración y yo hago la obra. Cuando te metes en ayuno y oración, hermanos, el Señor comienza a obrar allá, ¿verdad? Bueno, allá, para no ser tan directa. El Señor comienza a obrar. Pero ¿qué pasa? El Señor te empieza a decir: tú estás mal aquí, acá y acá. ¿Y quién le dice que no al Señor, hermanos? Si el cónyuge te dice: tú estás mal en esto y en esto y en esto, ¿qué se provoca? Ay, Señor, un fuego, hermanos. Se arma un fuego, una guerra y un Armagedón. Y tú también. Porque a veces nosotros queremos cambiar al hombre y nadie puede cambiar a nadie. Es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Pero eso se da, hermano, cuando el hombre y la mujer se meten en ayuno y en oración, hermano. Dios comienza a cambiar. Dios comienza a tratar aquello que le dijiste 100,000 veces y que no lo entendió. Ahora lo entiende. Pero no solamente eso, sino que ahora te hace ver a ti tu desnudez, te hace ver tu condición espiritual, te hace ver tus faltas. Y ahí es donde comienza esa obra, hermanos, y esa restauración. Pero, aleluya, lamentablemente, hermanos, los matrimonios no quieren someterse a esto.
al ayuno y a la oración, que es lo único que puede cambiar y restaurar, hermanos. Nosotros a veces queremos jugar el papel del Espíritu Santo y querer cambiar al cónyuge. Tú no lo vas a cambiar, hermano. Tú no lo vas a cambiar. Tienes que meterte en ayuno y en oración. Y cuando tú hagas esto, vas a ver la obra de Dios en el otro lado. Pero también Dios te va a revelar a ti lo que tienes que cambiar, hermanos. Porque todos tenemos fallas. Todos nos equivocamos. Pero nadie nos lo puede hacer ver. Solamente el Espíritu Santo cuando hay oración y ayuno en nuestras vidas, hermanos. Alabado sea el Señor, aleluya. El ayuno y la oración, hermanos, son poderosas para romper toda ligadura de pecado, de impiedad de nuestra carne, pero también para ayudarnos a vencer, hermanos, esas batallas espirituales que luchamos todos los días. Hay luchas espirituales, hermanos, que atravesamos. La palabra del Señor nos dice que tomemos el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Y el enemigo, hermanos, viene y bombardea nuestra mente de una y de otra manera para robarnos la paz, para robarnos la tranquilidad, para traer confusión en nuestra mente, hermanos. Y si será y no será y esto y lo otro. Y ahí anda uno todo embolado, hermanos, con tanta cosa dándole vuelta en la cabeza, hermanos. Son dardos de fuego del maligno. Cuando hay confusión, hermano, eso no viene de parte de Dios. En el Señor no hay confusión. El Señor es paz. Es transparencia. Y el enemigo viene, hermanos, y nos aguijonea nuestra mente, nuestros pensamientos. Viene a bombardear nuestra mente, trayéndonos desespero, ansiedad, angustia, desánimo espiritual, hermanos. Necesitamos abrazarnos de la fe. Necesitamos abrazarnos de la fe, que es el fundamento, hermanos, de nuestra salvación. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué es lo que dice que recibimos? La gracia de Dios por la fe. La gracia, el favor no merecido, hermanos, la salvación de nuestra alma. Pero también somos justificados delante de Dios por la fe, hermanos, y recibimos la paz de Dios, hermanos. Por eso es que tenemos que pelear la buena batalla de la fe, cubrir, guardar nuestra fe, pelear por nuestra fe, hermanos, ardientemente, hermanos, porque por la fe tenemos muchos beneficios. Por la fe tenemos entrada al reino de los cielos. Por la fe vemos el poder de Dios obrando en nuestras vidas, en medio de nuestras necesidades, hermanos. Es a través de la fe, porque es la fe la que hace que el poder de Dios se mueva a favor nuestro, hermanos. Así que debemos de guardar y cuidar nuestra fe, hermanos. Hoy en este tiempo, hermanos, el enemigo está tratando de destruir la fe de la iglesia de una y de otra manera, hermanos. Que dice que por dónde viene la fe, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, hay tanta enseñanza torcida del diablo, hermanos, trayendo confusión, robando y quitando la fe del creyente. De una y de otra forma, hermanos, ataques a la iglesia, en la familia, en la enfermedad, en el trabajo. De una y de otra forma el diablo está, hermanos, tratando de destruir la fe del creyente. Y son ataques fuertes, hermanos, que el enemigo lanza a nuestra mente para tribularnos, para afligirnos. Pero debemos, hermanos, de guardar, hermanos, y pelear por nuestra fe. Muchos titubean, hermanos. Muchos
muchos pierden su fe y se apartan del camino del Señor, hermanos. Pero ¿qué nos dice el Salmo 103? Usted dirá, bueno, pues eso no tiene nada que ver con la fe, pero ahorita va a ver que sí, hermano. Salmo 103 dice ahí: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. ¿Cuándo es que el enemigo nos ataca, hermanos? Cuando estamos enfermos. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y no que le sirves a un Dios poderoso? Ahí el diablo nos está atacando, hermanos. ¿Cuándo nos ataca? Cuando fallamos. Y nos hace sentir mal, sucios, para tenernos allá arrinconados y no salir y seguir hacia adelante. Pero este salmo, hermanos, nos da una recomendación que yo espero que la guardemos aquí en nuestro corazón. Y nos dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Algo que nunca debemos de olvidar, hermanos, son las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Porque cuando nosotros recordamos lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, cuando estamos en aflicción, en tribulación, en angustia, por grande y difícil que sea la lucha que estemos pasando, hermanos, no vamos a desmayar, no vamos a tener temor, porque vamos a recordar lo que ya Dios hizo y vamos a entender que mayor que la necesidad es el poder del Dios al cual nosotros profesamos, hermanos. Eso nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe. ¿Qué fue lo que dijo David? No es con fuerzas humanas, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios, hermanos. David, cuando se enfrentó a aquel gigante, hermanos, que a vista natural era imposible que lo venciera, se burlaban de él, me imagino. El mismo rey lo miró y le dio su armadura porque tú no la vas a hacer. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Hizo algo grande, hermanos. Él se acordó lo que ya Dios había hecho con él. Él se acordó que había peleado con el león, con el oso y los había vencido. Aleluya. Y aunque el gigante era grande, dijo: no soy yo, sino Dios a través de mí. Y así como vencí al león, así como vencí al oso, venceré a este gigante, porque es el poder de Dios a través de mí. Alabado sea el Señor. Aleluya, aleluya. Bendito sea Dios. No debemos, hermanos, de olvidarnos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él entendía que no era él, sino el poder de Dios a través de él. No se olvidó, hermanos. No nos olvidemos de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos un testimonio viviente del poder de Dios, hermanos. Hagamos memoria de lo que Dios ha hecho. Cuando estés en angustia, en aflicción, acuérdate de aquella prueba que tú pensaste que no te ibas a levantar. Acuérdate de aquella que tú sentías que estabas sola, pero el poder de Dios te sustentó. Acuérdate cuando el médico dijo: no se puede, pero Dios dijo: yo lo hago. Aleluya, porque Dios es grande, Dios es poderoso. Haz memoria de las grandezas de Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Santo es el Señor. Usted no se imagina cómo me atacó el diablo para yo pararme hoy en esta mañana aquí, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Dios es grande, hermanos. Recordemos las grandezas de Dios, hermanos. Que no se nos olvide, hermanos, lo que Dios ha hecho en nosotros. No dejemos que el temor nos invada.
y seamos derrotados como fue Elías, hermanos. Otro hombre grande, poderoso en el Señor. Dios hizo grandezas y maravillas, cosas sobrenaturales a través de este hombre. Pero cuando vino Jezabel y lo amenazó, se invadió de temor. Fue y se escondió en una cueva. ¿Y qué Dios había hecho a través de este hombre? Grandezas, maravillas. Por la oración de este hombre, hermanos, paró de llover. Por la oración de este hombre, la lluvia llegó. Por la oración de este hombre, hermanos, fuego descendió del cielo. Fue un hombre que Dios usó de manera poderosa y sobrenatural. Pero no sé qué le pasó, o más bien sí, se le olvidó lo que Dios ya había hecho a través de él. Cuando viene Jezabel y lo amenaza, se llena de temor, hermanos. Pensó que iba él a pelear esa batalla en su propia fuerza y se llenó de temor. Y Jezabel, hermanos, pues más adelante tuvo su paga y su recompensa. Porque hay de aquel que reta o se opone a aquel que le sirve a Dios o que profesa a Dios, hermanos. Ay de aquel, hermanos. Esta mujer, hermanos, tuvo una muerte terrible, destazada, atropellada y comida por los perros. Porque no estaba retando a Elías. Estaba retando a quien Elías representaba, hermano. Y usted y yo representamos a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. No dejemos que el temor nos invada, hermanos. Hagamos memoria de las grandezas de Dios, de las maravillas de Dios, hermanos. Cuando dejamos que el temor nos invada, hermanos, igual que Elías, nos escondemos de Dios. Dejamos de venir a la iglesia. Nos apartamos del camino del Señor. Porque dejamos que el temor nos invadiera, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho ya en nuestras vidas y no podemos hacerlo. Debemos de hacer memoria de las grandezas de Dios, fortalecer nuestra fe a través de lo que ya Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Nosotros somos los que determinamos esas luchas que nos vienen, esos ataques del enemigo. Nosotros determinamos vencer como David, haciendo memoria de las grandezas de Dios, confiando en Él, fortaleciendo nuestra fe en Dios, olvidándonos y dejando que el temor, la duda nos invada, hermanos. Pero la palabra del Señor dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántos amamos a Dios en este lugar? No tenga temor, hermano. No tenga temor. Yo no conozco su lucha, Dios sí la conoce y Dios está con usted, hermano. Dios está con usted y le va a dar la victoria, porque no es en su fuerza, sino en el poder de Dios que usted permita que Dios obre en su necesidad. Amén. Otro ataque, hermanos, dirigido a la iglesia es la falta de unidad, hermanos, dentro de las congregaciones. San Juan capítulo 17, hermanos, versículo 20 dice, Jesús hablando: mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros, la iglesia. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay una razón aquí poderosa, hermanos, del por qué es importante la unidad. Y nos lo dice ahí, hermanos, el versículo 21. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué muchas vidas no vienen a los pies de Cristo? Porque ven la falta de amor, hermanos, de fraternidad en la familia de Cristo. Es la verdad, hermanos.
ven la falta de amor y de unidad, hermanos. Pero cuando las personas inconversas perciben la unidad, la fraternidad, el amor dentro de la familia de Cristo, no se les tiene que hablar mucho, hermanos. No se les tiene que insistir tanto. Porque ellos pueden sentir y percibir el amor, la unidad, la fraternidad. Y eso mismo da testimonio de que Cristo mora en nuestros corazones y que somos diferentes al mundo, hermanos. ¿Qué es lo que el mundo tiene necesidad afuera? De amor. Necesitamos, hermanos, ser una iglesia unida, hermanos. Que haya unidad. La división, hermanos, viene de parte de Satanás. Él fue el que quiso traer división cuando quiso hacerse igual a Dios, arrastrando la tercera parte de los ángeles. Y todo aquel, hermano, que trae división dentro de un matrimonio, de un ministerio, está siendo instrumento en las manos de Satanás. Todo aquel que trae rencilla y discordia dentro de un ministerio está siendo un instrumento del diablo, porque no puede ser de Dios. Todo aquel que trae división en los matrimonios, y el que tiene sabiduría entienda, está siendo un instrumento en las manos de Satanás, hermano. Un caballero casado no tiene nada que andarle texteando a una joven soltera. Una joven soltera no tiene nada que andarle texteando a un hombre casado. Un hombre que tiene su mujer no tiene por qué andarle texteando a otra mujer, ni viceversa. Están siendo instrumentos en las manos de Satanás porque están dejándose usar para traer división dentro de una familia, dentro de una congregación, porque eso trae destrucción a la iglesia, hermanos. El Señor no nos llamó a ser una iglesia en división. El Señor nos llamó a ser una iglesia unida. Ahí dice, hermanos, para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El Señor, hermanos, quiere ver la unidad. Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 dice: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de doble doblez no se rompe pronto. Hablando, hermanos, del matrimonio. El matrimonio tiene que estar unido, hermanos, para prevalecer firme en contra de las acechanzas del enemigo y de toda tentación de la carne. El matrimonio tiene que ser unido en la educación de los hijos, unidos en el patrimonio, lo económico, unidos en la fe. No que el hombre dice esto y la mujer lo otro, porque ¿qué les vamos a sembrar a nuestros hijos? Debe haber unidad, hermanos, dentro del matrimonio. Jesús dijo que una casa dividida contra sí misma cae. Lo podemos aplicar al matrimonio. Un matrimonio dividido, tarde que temprano, hermano, va a ser destruido. Y los hijos van a ser arrastrados por el diablo, hermanos. Tenemos que procurar la unidad dentro del matrimonio. No estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en lo otro. ¿Y qué dijimos que hay que hacer para cambiar en nuestro cónyuge lo que no nos gusta? Ayuno y oración, hermanos. Ayuno y oración. No es empezarle a mandar textos a la hermanita, que parece que toca el cielo con las manos. Las apariencias engañan. No, hermano, unidad, unidad, unidad dentro del matrimonio. Porque si hay unidad en el matrimonio, se consolida un matrimonio firme, sólido. Y si hay un matrimonio firme, es una familia estable. Y si la familia está estable, tenemos una congregación sana, próspera y en crecimiento, hermanos. Es necesaria
la unidad. Esto también lo podemos aplicar en el término congregacional. Una casa dividida entre sí cae. Como iglesia tenemos que ser una iglesia unida, hermanos. Unidos. Diferentes pensamientos, diferentes ministerios, diferentes maneras de servir, pero unidos en una fe, hablando una sola cosa, hermanos. Tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva, hermanos. Una iglesia tremenda, poderosa. Siempre estaba en crecimiento. ¿Por qué? Las características dicen que era una iglesia que estaba unida, unánime, en oración y en ayuno, hermanos, que es lo que acabamos de ir mencionando. ¿Y qué era lo que pasaba en esa iglesia? Que cada día las vidas eran añadidos a aquellos que habían de ser salvos, hermanos. ¿Por qué? Por la unidad, por el ayuno y por la oración, hermanos. Las vidas, el Señor las iba trayendo, hermanos, y se iban agregando. Por eso dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La falta de unidad, hermanos, es una oposición para que las vidas sean alcanzadas, hermanos. Necesitamos ser una iglesia unida. Un ejemplo, hermanos, grande de lo que es la unidad es lo que nos dice Éxodo capítulo 17, versículo 8 en adelante. La guerra, hermanos, entre Israel contra Amalek. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Se la parafraseo. ¿Se acuerdan que Amalek iba a pelear en contra de Israel? Y Moisés dice que levantaba sus manos. Cuando Moisés tenía sus manos arriba, el pueblo de Israel tenía victoria. Cuando Moisés bajaba las manos, los enemigos prevalecían. ¿Y qué hicieron? Aarón y Hur le trajeron una piedra, lo sentaron, y uno a un lado y el otro al otro, sosteniendo sus manos para que hubiera firmeza y obtuviera el pueblo la victoria. Pero ¿quién andaba peleando cuerpo a cuerpo? Josué. Josué era el que andaba allá, hermano, con la espada, peleando. 4 personajes unidos en una misma visión, hermanos. En un mismo enfoque. Ni uno era mayor que el otro, ni uno salía sobrando. Todos jugaban un papel importante para que esa victoria se diera. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Aarón hubiera dicho, no, pues espérate? Él hubiera empezado a sentir celo ministerial. Y espérate, Josué es el que anda allá peleando, y ahora que se obtenga la victoria, pues le van a dar el reconocimiento a Josué, y yo soy de la tribu de Leví, yo soy el hermano de Aarón. ¿Cómo le van a reconocer? No, pues mejor hay como que no veo y le dejo caer la mano a Moisés. No hizo eso. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Si Hur hubiera dicho, es Josué el que anda allá, pero me cae regordo, no soporto verlo, le saco la vuelta. Ahorita aprovecho, me hago por aquí el que no veo y no le sostengo la mano, y allá que los amalecitas lo maten, y Señor, se acabó mi tribulación. No pasó eso, hermanos. No se dejaron llevar por sentimientos egocéntricos, por sentimientos de la carne, hermanos, sino que había una visión. Los 4 eran, hermanos, importantes para que esa victoria se lograra, hermanos. Nadie era más que nadie, hermanos, porque todos jugaron un papel importante. Todos dentro de esta iglesia somos importantes dentro del reino de los cielos, hermano. Nadie es más que nadie, hermano. El que está sentado como el que está enfrente, valemos lo mismo delante del Señor. Tenemos diferentes responsabilidades, pero somos iguales, hermanos. Tenemos ese mismo valor y debemos de ser una iglesia unida, hermanos. Unidos. Moisés se cansaba. Nuestro pastor se cansa.
Y necesita el apoyo, el soporte de los líderes, de los diáconos, de los ancianos de la iglesia, que soporten sus manos en oración, en ayuno, hermanos. Pero también los líderes nos cansamos. También tenemos luchas. También, hermanos, tenemos carne. Y la iglesia, así como Josué andaba peleando con el pueblo, también debe de pelear la buena batalla en oración, hermanos, en ayuno, por las victorias de la visión del siervo de Dios, de los líderes que Dios ha puesto en este lugar, hermanos, porque todos jugamos un papel importante, hermanos. Necesitamos unirnos y sacar todo pensamiento de división, todo pensamiento de la carne, todo lo que a Dios no le agrada, hermano. Todo eso que se siente aquí cuando ve a una persona, sáquelo en el nombre de Jesús. Eso no le agrada a Dios, hermanos. Trae división y no permite que el poder de Dios se glorifique y fluya de manera poderosa. Haya victorias en el Señor, hermanos. Debe de haber unidad, hermanos, dentro de la iglesia. Que todos podamos tener un mismo enfoque. Proclamar la salvación, el perdón de pecados a través de Jesucristo. Que Cristo sigue restaurando, salvando, libertando. Tener, hermanos, un solo enfoque. Anunciarle al mundo, hermanos, el amor y la misericordia de Dios. Lucas capítulo 4, hermanos, versículo 18, nos dice ahí la palabra del Señor. El propósito que Jesucristo vino a desempeñar aquí en la tierra, hermanos. Y nos dice ahí, Jesús hablando, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto fue lo que Jesucristo vino a hacer. Para eso vino a la tierra. Él comenzó este ministerio. ¿Y qué dice? Que el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora nosotros como iglesia tenemos al Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Y nosotros debemos de continuar con este legado o este ministerio que ya comenzó nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo? Entonces, también somos llamados a hacer y a llevar a cabo el ministerio que nuestro Señor Jesucristo comenzó. A sanar a los quebrantados de corazón. A llevarle palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza a aquel que está en necesidad, a aquel que está caído, a aquel hermano que está en desánimo. No irle y poner el pie, sino sanar ese corazón quebrantado, herido, con palabra de vida, palabra de fortaleza. Y usted dirá, es que a algunos se les tiene que hablar palabra fuerte, sí, hermano. Pero cuando es Dios el que dirige, el Espíritu Santo hace que esa corrección y esa exhortación sea para vida y no para destrucción, hermanos. No en nuestra carne, sino en la dirección del Espíritu Santo. El Señor nos ha llamado, hermanos, a hacer esta obra. A pregonar libertad a los cautivos, decirle al mundo que Cristo salva, perdona, liberta, restaura, que hay vida, que hay esperanza. Aquellos matrimonios destruidos, hermanos, por el pecado, aquellas mujeres golpeadas, hay alguien que le ama, hay alguien que le espera con los brazos abiertos, que dio su vida en la cruz del Calvario. Es necesario que nosotros, que ya tenemos el Espíritu Santo, continuemos con esta misión que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, comenzó. Pero eso se va a lograr, hermanos, cuando haya la unidad. Cuando haya unidad, amor por las vidas, por las almas.
San Juan 17:20, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. También ellos sean uno en nosotros. Que seamos uno en Cristo Jesús. Que miremos con los ojos de Cristo, hermanos. ¿Cómo miraría el Señor aquel que falla? ¿Con ojo de condenación? No. Con ojo de amor y misericordia. A veces nosotros queremos ser más jueces que Dios. Dios no nos llamó a eso, hermanos. Nos llamó a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a aquellos que están cegados por su pecado, por su idolatría, hermanos. Es necesario, hermanos, que haya unidad dentro de la iglesia. Y una cosa importante para que se dé la unidad, hermanos, es el respeto. Cuando nosotros aprendemos a respetar a los demás, nos van a dar respeto a nosotros. Pero cuando somos irrespetuosos, nosotros provocamos falta de respeto también. Y eso trae contiendas. Busquemos la unidad, hermanos. 4 cosas importantes que necesitamos para vencer todo ataque del creyente, hermanos. ¿Qué fue? La oración, el ayuno, la fe y la unidad. Amén. Lo vamos a poner por obra, hermanos. Yo necesito ponerlo por obra. Si quiero agradar a Dios, yo necesito. Y la beneficiada voy a ser yo. Póngase de pie, mis hermanos. Bendecimos a nuestros hermanos que están ahí conectados. Esperamos que esta palabra sea de bendición. Y que sea Dios bendiciendo y obrando y permitiendo que esta palabra se haga viva. El Señor le ama. El Señor tiene propósito en su vida. Si usted se ha apartado del camino del Señor, el Señor le hace un llamado a que vuelva al camino. Si usted está caminando, siga hacia adelante y practiquemos estas 4 cosas que le ayudarán, nos ayudarán a poder vencer toda tentación de la carne y todo ataque del enemigo, hermanos. Oración, ayuno, fe y unidad. Queremos orar y bendecirles. Si hubiese alguna necesidad, Dios la conoce. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias por cada uno de nuestros hermanos que están ahí conectados, los que van a ver, Señor, la retransmisión. Padre, tú conoces sus necesidades, Padre. Te pido, Señor, que tú les bendigas de una manera especial. Que tu bendición, tu cobertura, Señor, sea en ellos, Padre amado. Que tú les ayudes a vencer toda lucha, toda tentación, toda prueba, Padre. Bendice y fortalece, Padre, la vida de nuestros hermanos, Padre. Aquellos que no te conocen, Padre, bendíceles de igual manera, Padre, para que ellos puedan recibir tu paz, tu bendición y sobre todo la salvación de su alma, Padre. Si hubiese algún enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, si tú quieres sanarle, si tú quieres poner tu mano de poder, de sanidad en su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo lo creo que tú lo haces, Padre. Te doy gracias y bendigo sus vidas, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, bendito